Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa de Vilches, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en esta oportunidad voy a hablar sobre el libro Economía en una lección. Pues para ser más exactas, o más exactos, un breve análisis que espero les anime a leer este excelente libro y les explicaré el por qué es importante al menos haberlo leído una vez en nuestras vidas. Ni más ni menos, empezaré por decir que el autor de este libro se llama Henry Hazlitt. ¿Quién es este señor? Es este señor que ven aquí. Es uno de los mejores economistas del siglo XX. ¿Por qué no admirarlo? Un estadounidense educador por pasión, además de ser un periodista de los mejores diarios, de los más conocidos, como lo es The Wall Street Journal, The New York Times y columnista de Newsweek. Henry Hazlitt, mayormente conocido por publicar libros referidos a la economía. Bueno, también es un filósofo, pero más se dedicó a referir a la economía. Valga la redundancia, se hizo más conocido por el libro Economía en una lección. Ese libro también que lo llevó a ser más criticado. No nos dejemos llevar por los prejuicios que acompañan a este señor. No, este libro posee 23 capítulos claros, de una escritura sencilla y fácil de comprender para todo tipo de persona y para todo tipo de edad, acompañado de un prefacio y obteniendo como último capítulo uno de síntesis de las ideas más importantes que va a abarcar este libro. Bueno, empezaré por el prefacio que nos brinda un análisis de los sofismas económicos que han alcanzado en los últimos tiempos preponderancia suficiente hasta haberse convertido casi en una nueva ortodoxia. Sus seguidores se dejan llevar por la demagogia, pero si estas personas se dan cuenta antes de lo absurdo que les conduce a sus falsas premisas y desde ese entonces y desde ese momento se muestran en desacuerdo, pues bien, Henry Hazlitt apoya ello. Dice bien por el abandono de tales premisas, bien por la aceptación de las conclusiones menos nocivas o fantásticas que la lógica exigiera. Esto se basa porque a la gente no se le ilustra con respecto a una economía financiera. Este libro ofrece, ante todo, un carácter expositivo y no pretende ser original en cuanto a las principales ideas que ésta contiene. La mente de ustedes debe desde luego y desde ya estar tan abierta a las nuevas como a las viejas ideas y se complacerá de rechazar lo que es puro afán de inquietud y sensacionalismo por lo nuevo y por lo original. Este libro se basa en ideas de Federico Bastiat, un economista capitalista, y Philip Wickstead. El objeto de este libro no es exponer los errores propios de determinado escritor, sino los errores económicos en su forma más frecuente, extendida e influyente. Dando esta breve introducción, comenzaremos por resaltar capítulos que sin duda no debes dejar de pasar. Si es la primera vez que vas a leer, te recomiendo que sigas este análisis que yo voy a realizar. Vamos a empezar con el capítulo 1 titulado La lección. Aquí quiero hacer un paréntesis. La lección se divide capítulo 1, la lección, y capítulo 23, la lección más aclarada. Bueno, este primer capítulo nos habla sobre lo fundamental, la diferencia entre la buena y la mala economía, sobre los malos y los buenos economistas. Los malos economistas van a ser el primer ejemplo que voy a dar y los buenos economistas el segundo. Derivándome de este libro, el mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá de lo que las consecuencias se pueden mostrar. El primero tan solo contempla las consecuencias directas del plan de aplicar. El segundo no desatiende a las indirectas y las más lejanas. Aquel solo considera los efectos de una determinada política, en el pasado o en el futuro, sobre cierto sector. Este se preocupa también sobre los efectos que tal política ejercerá importantes sobre todos los grupos, pues cada consecuencia se va a reproducir inmediatamente, mayormente a todo. Pues con esta reflexión cito lo siguiente que dijo Hazlitt: el arte de la economía consiste en considerar
los efectos más remotos de cualquier acto o política, y no meramente sus consecuencias inmediatas. En calcular las repercusiones de tal política no solamente en un grupo, sino sobre todo en los sectores. La falacia más frecuente en la actualidad consiste en concentrar la atención sobre los efectos inmediatos de cierto plan en relación con sectores concretos. Esta sociedad trata de ignorar o minimizar sus remotas repercusiones sobre toda la comunidad y nos da a entender sobre las frases de las cuales se excusan estas personas, ya que Henry Hazlitt aquí resalta la doctrina liberal. Sí, señores, este autor está más acompañado y más acomedido a la doctrina liberal. La gente dice que esta doctrina nos llevará a un mal camino y que todo esto va a ir de mal en peor. Esta economía no va a ser fructífera. Pero ¿qué pasó, señores? Henry Hazlitt argumenta que esa época en la que él estaba, eso que ellos decían que a corto plazo iba a ser fatal, un largo plazo peor, es lo que hoy se está viviendo por acoger una política mala. Pero bueno, sin darse cuenta, eso ya sucedió, eso ya pasó. Hoy en día de lo que se hablaba ya es hoy en día el largo plazo. Entonces, ¿cuán importante es darnos cuenta de las causas y los efectos de las medidas que vamos a tomar, de las políticas a las cuales nosotros vamos a apoyar? En el capítulo 3 se habla sobre la aseveración de las personas sobre apoyar el Estado. Dale, Hazlitt, ¿tanto te abarcas en el Estado? Pero Hazlitt argumenta que estas medidas que toma el Estado son asimétricas. ¿Por qué es que sigue existiendo la pobreza? ¿Por qué es que hay países desarrollados y países pobres? ¿Qué es lo que los diferencia? Vamos a seguir explicando con respecto a esto. Se habla también sobre las obras públicas, que estas generan más trabajo, que están más con confundirlo con necesidad. Eso está mal, porque no es una necesidad una obra pública. Todo lo que hace el Estado es lo que nosotros vamos a ir contribuyendo con los pagos de impuestos, porque el Estado no se financia sola y suele endeudarse. Entonces, ¿por qué es que existen los préstamos financieros a los países? Y más a los países pobres. ¿Por qué es que se genera la inflación? Henry Hazlitt nos da a argumentar y nos da a plantar estas ideas. Las obras públicas, además, aplicando esta realidad en nuestro país, trae corrupción. Ya hemos visto, siempre vemos una obra pública que dice el alcalde tal lo hizo, tal alcalde lo hizo. Pero eso, señores, eso viene de los impuestos que nosotros rendimos cuentas al Estado, de las empresas que rinden sus impuestos a la SUNAT. Si no, ¿cómo es que se pagan esas obras públicas? Pues bueno, con esta explicación vamos a pasar al capítulo 4, que esta se llama que los impuestos frenan la producción. Vamos, Hazlitt, de nuevo con los impuestos. Pues bueno, estos frenan la producción y estas generan cargas impositivas. La política del Estado que genera emprendedores frustrados, baja producción, además que esta va a acarrear el desempleo. Henry habla con respecto a que este emprendimiento que uno va a querer hacer tiene toda la voluntad del mundo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Los impuestos, la normativa, la política del actual Estado que está presente, ¿qué es lo que va a hacer? Te dice, un ejemplo, yo quiero emprender algo, un negocio, pero sé que voy a tener riesgo. Entonces, ese impuesto que me está pidiendo que yo pague me desanima porque los gastos y los ingresos no van a estar a la par. Yo quiero al menos o que esté equilibrado o tener más ganancia, pero esta me desacredita a emprender. Y por lo cual no voy a contratar a más gente y no va a haber gente que se abarque en tener dinero. Y esto que va a generar pobreza. Bueno, vamos a pasar al capítulo 5. Es otro gran capítulo que debes de leer. Esta se llama El crédito estatal perturba la producción. El supuesto estímulo adopta la forma de concesión directa de anticipos estatales reintegrables o bien el aval de préstamos privados. Sabemos que el sector privado es al final quien va a pagar, pues el Estado maneja dinero ajeno y el sector privado maneja dinero que tiene en los bolsillos. La cuestión relacionada con el crédito estatal adquiere mayor complejidad si se presta debida atención al hecho ineludible que implica el riesgo de este caso de la mala decisión del Estado. Esto va a provocar una inflación. ¿Qué es lo que pasa?
pues uno no sabe escoger a quién es lo que le va a prestar ni el aval que va a poseer. Pues porque no son tan estrictos, no sabe quién presta el dinero. En el sector privado son más exigentes, tienen mayores controles porque es el dinero que sale de sus bolsillos. Entonces, si yo tengo plata, dinero ajeno, pues bueno, digo, no me duele porque no es algo que yo haya ganado. Pero si sé que me he esforzado ganándolo, pues voy a ser mucho más estricto a quién yo le voy a prestar. No voy a querer prestar a un desconocido que venga en la calle. No me va a generar confianza y no voy a saber si esa persona lo voy a volver a ver para que me devuelva ese dinero. Creo que con ese ejemplo queda claro. En este capítulo 5, pues bueno, vamos a pasar el capítulo 6 que se llama El odio a la máquina. La situación de los países desarrollados y no desarrollados. ¿Qué es lo que pasa? Justamente antes de hablar sobre este capítulo, yo hablaba con respecto a por qué es que existe un país desarrollado y un país pobre. Estos países desarrollados tienen más máquinas y este país pobre no lo tiene. Entonces, si dicen que la máquina es la que genera mayor desempleo, ¿por qué es que este país sigue siendo pobre? ¿Por qué no debería ser un país desarrollado? ¿Por qué hay eso? Y es que las máquinas y la tecnología ha ido avanzando para poder apoyarnos y bueno, mejorar aquellos aspectos que una persona no podría brindar. Claro está que obviamente va a generar cierto tipo de desempleo, pero no hay nada que va a generar mayor producción y eso es lo que debe buscar el Estado. Según Hazlitt, eso es lo que nos dice y nos plantea, que debemos procurar una mayor producción, no un mayor consumo de las personas en que éstas entreguen sus mayores salarios. No tiene que ver con eso. Pero bueno, otro capítulo importante que tú debes de leer es el capítulo 10. Esta se va a abarcar también dentro del capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13. Este capítulo 10 se llama ¿A quién protege los aranceles? Solo beneficia a un tipo o un solo sector, pero a los demás sectores, ¿qué es lo que pasa? Estos salen perjudicados. Pues bueno, ¿qué es lo que se va a derivar? Vamos a pasar así al capítulo 16 que se llama Intervención Estatal de los Precios. Eso me gusta, pues vamos a hablar de subvención y el subsidio. Nos dan un claro ejemplo sobre la empresa de leche y la empresa de mantequilla. Estas están asimétricamente porque no hay una subvención hacia ellos. Más bien el Estado va a subvencionar ese alimento primario a las personas, pues a que tengan más facilidad a coger. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta subvención va más a las personas que poseen mayor dinero y entonces todos pagamos impuestos. Los pobres significa que también van a subvencionar eso que los ricos van a comprar por cantidad. Qué ilógico, ¿verdad? Pues bueno, eso es lo que pasa al subvencionar. El capítulo 18, vamos a pasar a este capítulo importante. ¿Incrementan los sindicatos los salarios? Pues claro está que si se trabaja en equipo, si se trabaja en grupo y estas tienen un fin en concreto y todos concuerdan, pues sí, señores, sí se va a generar. Hazlitt, a pesar de ser un liberal, dice, claro que sí, los sindicatos son importantes y esta sí te va a retribuir. Vamos a pasar al capítulo 22, la ofensiva contra el ahorro. El ahorro en la vida moderna es solo una forma más de gastar, dice Hazlitt. La diferencia radica de ordinario en que el dinero es transferido a otra persona para que lo invierta en instrumentos o medios dedicados a incrementar la producción. A esto vamos a los bancos. Y ahora vamos a pasar al último capítulo, a la síntesis de todo esto que nos enseña Hazlitt. Qué rico hablar y pasarlo a la realidad del Perú. Capítulo 23. La lección expuesta con mayor claridad. Una segunda cita que voy a referir es que en la ciencia económica el dominio del aspecto deductivo es tan importante como el conocimiento adecuado de los hechos que se contemplan. Este capítulo 23 nos da una síntesis de cuán importante es tener en cuenta la economía en nuestras vidas. Cuán importante es educarnos financieramente. Cuán importante es la educación para que un país sepa escoger a qué gobierno es a la que se va a derivar. Las políticas que vaya a tomar ese gobierno va a ser muy importante para la realidad. ¿Vamos a progresar o no? Henry Hazlitt, un buen economista que nos explica muy bien la realidad de todo.
Simplemente yo lo considero un adelantado a la época porque aquello que ha dicho se basa en nuestra realidad y probablemente en mucha realidad de otros países. Llego a la conclusión que este libro es uno de los grandes libros de lo cual yo me he maravillado. Sí, sé que soy estudiante de administración, pero qué importante también es llevar la economía. Es la ciencia madre, no hay que negarse a estudiar esta. Espero que les haya gustado este video sobre el análisis y bueno, lo haya puesto en ejemplo Perú. Espero que les guste a todos ustedes este video y espero que sigan leyendo este libro, a Henry Hasley lo sigan. No se dejen llevar por los prejuicios. Muchas gracias y espero que les haya servido este análisis. Soy Elizabeth y me despido.